La histeria es una enfermedad nerviosa que históricamente nace como un enigma. La misma afectaba principalmente a mujeres y se caracterizaba por la presencia de síntomas tales como desmayos, convulsiones, parálisis, los cuales no tenían ningún correlato orgánico o biológico claro. Médicos de la época llegaron a considerar que quienes padecían de ella simplemente eran locas que fingían y querían llamar la atención. Otros, al ser casi todas mujeres quienes presentaban la enfermedad, se apoyaban en la férrea convicción de que sí había una anomalía biológica que actuaba como causa y la misma se encontraba en el útero. De hecho, etimológicamente, histeria deviene del griego y significa útero. También estaban aquellos que, si bien no consideraban al útero como un factor excluyente, sí consideraban que la naturaleza femenina tenía mucho que ver y que allí radicaba la diferencia de casos entre ambos géneros. Algunos profesionales, de manera casi excepcional, como el mismísimo Sigmund Freud, se alejaron de los postulados médicos mencionados y se encargaron de tratar, investigar y teorizar sobre la etiología de esta afección de manera compleja, descubriendo saberes sorprendentes. ¿Qué sabemos hoy de la histeria? ¿Qué lugar ocupó históricamente? ¿Existe la naturaleza femenina? Empecemos por conocer el rol histórico y social que tuvo la histeria. A continuación, veremos lo que ocurrió en Argentina en el siglo XIX. Y aclaro, si bien es imposible saber lo que ocurrió en cada nación, me animo a decir que lo que pasó aquí no dista mucho de lo ocurrido en otros países. Por lo general, más allá de las vicisitudes propias de cada comunidad y debido a la globalización, la historia guarda mucha relación. Una vez que Argentina logra independizarse, la construcción del incipiente Estado capitalista necesita de una herramienta de legitimación que avale lo que las autoridades de gobierno dictaminen. Aparece allí la medicina como la disciplina científica privilegiada que intercederá legalmente sobre la vida social en general, determinando prácticas y saberes que perfeccionarían a la nación en desarrollo. Si bien la distinción natural de roles según el género no era ninguna novedad, debido a que en momentos históricos pasados también las mujeres fueron evaluadas peyorativamente, sí lo era el hecho de que durante el siglo mencionado las argumentaciones y legitimaciones provenían de un proceder científico dominado por el paradigma positivista que contaba con suma validez. Por primera vez, la mujer comenzaba a ser valorada bajo lógicas científicas donde el varón, representado como el prototipo de ser humano completo, resistente y perfecto, actuaría como criterio de clasificación, ubicando la feminidad en un lugar secundario asociado a la carencia, la fragilidad y la deficiencia. La diferencia marcada entre los roles de géneros comienza acá, puesto que los médicos, intentando lograr lo mejor para el crecimiento de la sociedad y apoyándose en teorías biologicistas de la época, determinaron que hombres y mujeres deberían de aportar a la comunidad comportándose como su biología supuestamente lo había determinado. En el caso de los primeros, se consideró que ellos debían de proveer y defender a la familia, mientras que las mujeres deberían dedicarse a engendrar hijos sanos que participen en la organización económica como fuerza de trabajo y o como miembros del ejército nacional, que permitirían engrandecer la patria naciente. Y fue a partir de esta naturalización de roles que comenzó a explicarse la causación de los síntomas histéricos en las mujeres, ya que se creía que ellas contraían tal neurosis con mayor frecuencia porque orgánicamente, para poder cumplir con su rol destinado, el de la procreación, sufrían cambios corporales constantes que generaban desequilibrios y desarmonías que las exponían vulnerablemente a la afectividad, pudiéndose verse impresionadas de modo tan intenso que la enfermedad aparecía. Consecuentemente, se empezó a considerar que la histeria era mucho más frecuente cuando las mujeres eran expuestas a estudios prematuros que exaltaban la imaginación y que podían provocar las impresiones intensas que desencadenaban los síntomas histéricos. Sí, aunque hoy pueda parecer descabellado, en aquel entonces se empezó a indicar que la lectura de novelas, libros, como así la asistencia frecuente a espectáculos, teatros y bailes, podían ser los responsables del padecimiento.
Por tales motivos, algunos médicos argumentaban que la histeria se presentaba principalmente en mujeres jóvenes de entre 15 y 30 años, porque en esa época comenzaban ellas con la vigorización intelectual, donde se preocupaban en exceso por las penas, los placeres, los trabajos y las pasiones que exaltaban el sistema nervioso. O sea que ante aquellos casos en donde la mujer comenzaba a permitirse hacer uso de su libertad intelectual para entretenerse, formarse y o decidir, era inmediatamente catalogada como histérica en potencia. Sí, para el sistema capitalista moderno, la libertad de la mujer era un peligro. Jagroski lo expresa claramente. La mujer sana para la época era aquella que conservaba la idea construida sobre la feminidad, es decir, quien era heterosexual y deseaba realizarse como madre y esposa, sin cuestionar la moral sexual tradicional ni las relaciones de poder, mientras que quienes sí se oponían a estos valores ingresaban en el universo de lo peligroso y de lo patológico. Continuando con esta ecuación elaborada hasta acá, se puede concluir entonces el tipo de tratamiento que se propondría si la histeria devenía de determinadas impresiones morales potenciadas por una mala educación. Deberían de tomarse los recaudos necesarios para que ésta sea la correcta. Nació así el llamado tratamiento profiláctico o higienista, donde la recomendación dada a las histéricas, que mejor expresaba la presunta naturaleza femenina, era la de contraer un matrimonio conveniente que en teoría erradicaría la enfermedad al aportarle orden a los hábitos femeninos descarriados. Sí, escucharon bien. La medicina creía que los síntomas histéricos cesarían si las mujeres se casaban y se dedicaban con exclusividad a la procreación y a la crianza de sus hijos. Pero este tratamiento profiláctico no solo se abocaba a quienes ya padecían de histeria, sino que, en pos de la prevención, se extendía a la población en general, ejerciendo un control global de los ciudadanos desde la primera infancia que impedía que se alejen de los supuestos roles naturales de género. Eso no es todo, porque esta prevención educacional no se limitaría al plano intelectivo, sino que además atravesaría el estado del cuerpo, ya que cualquier desorden físico de la mujer era entendido como un inminente peligro que iba en contra del rol procreador asignado y, por consiguiente, del proyecto del Estado en desarrollo. Debido a que, si las mujeres no engendraban ni criaban a los futuros hombres que venderían su fuerza de trabajo y o se entregarían como miembros de las fuerzas coercitivas, el sistema que se vale de la explotación y la defensa entraría en crisis. La ciencia médica convirtió al cuerpo de la mujer en un objeto preciado y frágil, que debía de conservarse sano para ser capaz de llevar adelante su supuesto rol natural dado de manera efectiva, el de ser madres. Por eso la educación física participó activamente en este proceso como un mecanismo regulador que controló el cuerpo femenino. De esta manera se establecieron hábitos, normas y prácticas deportivas adecuadas a las exigencias y a los roles naturales de género, donde a las mujeres, por ejemplo, se les prohibieron las actividades físicas ligadas a los juegos violentos o bruscos, como el fútbol y las carreras, ya que se creía que podían virilizar la feminidad y quitar la energía que iba en contra del destino maternal, mientras que sí se promovieron otros juegos que estaban altamente valorados, principalmente los que eran moderados y de bajo peligro, como saltar la cuerda, ya que en ellos se promovía la armonía y la delicadeza femenil que debía conservarse para que sean futuras madres. Los argumentos con los cuales la privilegiada medicina porteña explicaba científicamente la naturaleza femenina eran sumamente llamativos. El saber médico se sostenía en un discurso fundado en descripciones, explicaciones y argumentaciones que, en el intento por satisfacer la incógnita que planteaba el fenómeno histérico, quedaban inmersas en una estructura plagada de supuestos, donde la biología se entremezclaba con las valoraciones socioculturales sin tener cuidado alguno. Por ejemplo, se llegaba hasta explicar que por cuestiones fisiológicas y anatómicas había una tendencia natural de las mujeres a la belleza que se exteriorizaba en la curvatura, redondez y armonía de sus rostros. Realmente sorprende la manera en que las condiciones históricas se conjugan para determinar regímenes de verdad que son y serán percibidos como unívocos, naturales, universales y absolutos.
Durante el siglo XIX, los médicos porteños, atravesados por una exigencia patriótica, lo expresaron en un conjunto de significados naturales acerca de la sexualidad femenina que permitió controlar a las mujeres disidentes mediante el establecimiento de mandatos sociales como el de la procreación y la belleza que domesticaron el cuerpo femenino, permitiendo reforzar los estereotipos sociales ya existentes. Continuemos con Freud y los grandísimos aportes que realiza desde el viejo continente de la mano de sus teorías psicoanalíticas. Para él, los síntomas neuróticos, entre ellos los histéricos, devienen de un conflicto psíquico donde los deseos conscientes, hipermorales, se oponen a los deseos inconscientes, prohibidos. Estos últimos son deseos sexuales, pero no necesariamente en su sentido convencional, ya que para Freud la sexualidad más bien tiene que ver con la aspiración de gozar consiguiendo placer inmediatamente, sin adecuarse a los requerimientos socioculturales. Entendiendo esto, podría decirse que el conflicto psíquico es efectivamente un conflicto entre la educación y la sexualidad. Y digo educación porque los deseos conscientes son aquellos que cada cultura construye y transmite generacionalmente a través de las instituciones educativas y de los procesos de socialización. Se trata en definitiva de una pugna entre un inconsciente que para sentir placer no quiere someterse a ningún precepto social como sí lo hacen los deseos conscientes. Así, la conclusión es muy simple. Hoy podemos entender que las mujeres eran quienes más padecían de síntomas histéricos porque históricamente, al vivir en sociedades machistas, sufrieron en demasía la presión social educativa que las privó de disfrutar libremente su sexualidad. Esto llevó a que tengan constantes conflictos psíquicos, muchos más que los padecidos por los hombres. De allí la diferencia de casos entre un género y otro. Y cuando hablo de la imposibilidad de las mujeres para disfrutar libremente su sexualidad, hago uso de la palabra sexualidad en sus dos sentidos ya mencionados. El convencional, limitado al coito y al orgasmo, y el freudiano, asociado al placer en general. Con respecto al primero, está clarísimo. El sexo en la mujer y de la mujer siempre se penó y ocupó un lugar secundario, respectivamente. Que una mujer se acueste o salga con muchos hombres fue motivo de desprecio, y las veces que tenía sexo, su satisfacción ocupaba un lugar marginal. Dicho de otra forma, por un lado, la mujer tenía que mostrar la conducta que socialmente se asociaba a su género, que era la de dedicarse a la atención de su esposo y su familia, y no ser una solterona que se permita ser sexualmente libre y activa. Por el otro, a la hora de tener sexo, simplemente ellas tenían que encargarse de que el hombre disfrute, nada más. Con relación al segundo sentido, también es explícito. Como dije, el lugar de la mujer en las sociedades patriarcales ha sido limitado al cuidado de la familia y a las tareas hogareñas. Ni siquiera se les permitió disfrutar del placer que conlleva realizar determinadas tareas de ocio y esparcimiento, o de actividades artísticas, profesionales, intelectivas o deportivas, que estuvieron ligadas excluyentemente al género masculino. Dicho en términos psicoanalíticos, las mujeres se vieron con muchísimas trabas hasta para sublimar. El concepto de sublimación refiere a la desviación de la meta sexual inmediata por una valorada socialmente. Lograr esto permitiría encontrar un disfrute que posibilite mantenerse estable psíquicamente, ya que el placer que el coito brinda es reemplazado por el reconocimiento social que conllevaría realizar una tarea o una profesión bien valorada culturalmente. Y en las mujeres esto fue muy difícil porque no se les permitía ni una cosa ni la otra, simplemente no podían disfrutar, o lo que es peor, tenían que aprender a sublimar encontrando placer en su falta de libertad, en su sometimiento y sumisión, interiorizando los supuestos roles que la naturaleza les había dado y que la ciencia exteriorizaba y exigía, de modo tal que disfruten cumpliéndolos. De esta manera, muchas mujeres se alegraban por la obtención de reconocimiento que conseguían cumpliendo con el rol nefasto que el patriarcado les asignó. Se sometían voluntariamente, creyendo efectivamente que habían nacido para eso. Y ojo, esto no es ninguna casualidad, tiene total sentido. La psicología enseña que la construcción de la identidad se da socialmente, y si hasta la ciencia legitimaba los roles de género, diciéndoles que habían nacido para eso, ¿por qué ellas no deberían de creerle?
Lo que sí me parece asombroso y en parte triste es que al día de la fecha, habiendo un movimiento tan grande como lo es el feminismo, algunas mujeres continúan deseando ocupar el lugar secundario que tiempo atrás el sistema les atribuyó. Pero bueno, tiempo al tiempo. Con lucha, perseverancia y paciencia, muchas más despertarán. Las explicaciones que suelen dominar el campo científico son las biológicas, y esto no es ninguna casualidad, porque históricamente la biología, a diferencia de las ciencias sociales, ocupó un rol privilegiado. Es recién finalizada la Segunda Guerra Mundial cuando las ciencias sociales empiezan a tener un espacio de participación más vasto. Pero claro, debido a tantísimos años exteriorizándose, la biología aventaja claramente. De hecho, actualmente aún continúan explicándose ciertos acontecimientos bajo explicaciones médicas sumamente insuficientes y reduccionistas. Entendiendo todo esto, es imposible no sorprenderse con la obra de Freud. Él, siendo incluso médico, logró sustraerse de las teorías biológicas en las que su profesión se sustentaba y básicamente, teorizando prácticamente en solitario y desde cero, creando un conjunto de hipótesis completamente novedosas, da en la clave al considerar que la etiología de la histeria se debía justamente por lo contrario de lo que muchos médicos profesaban. Si para la medicina porteña la histeria devenía en definitiva del uso de la libertad de las mujeres que llevaba a que se descarríen de su supuesto rol natural, para Freud más bien era lo opuesto. El padecimiento histérico se debía a una cultura que impedía que las mujeres sean libres para poder disfrutar y sentir placer. De esta manera, las imposiciones culturales que le dieron al hombre un lugar privilegiado fueron las que propiciaron que las mujeres padezcan más conflictos psíquicos y en efecto más síntomas histéricos que ellos. El útero y la naturaleza femenina no tenían nada que ver. La cultura machista provocó que la histeria emerja sobre todo en las mujeres y luego, por medio de teorías y explicaciones que para la época fueron científicas, se desligó de responsabilidad culpabilizándolas a ellas. La víctima se transforma en victimario. No sé si les resulta conocido a las mujeres este cínico proceder. ¿Pero qué hacías para que te pegara? ¿Cómo yo? ¿Hiciste algo anormal, algo malo? No, lo que pasa es que el tema es que nadie tiene el derecho a levantarte la mano. Ya sé. Pero el motivo por el cual... Oye, tan pelotudo, viejo. Una vez más, como ocurre incluso hoy en día, se intentó responder al complejo fenómeno de la histeria desde un lugar puramente biológico, sin tener en cuenta las variables sociales, culturales, políticas y económicas. Punto para Sigmund Freud. Para finalizar, considero que es por demás necesario asumir el compromiso del que habla Freud en su obra El porvenir de una ilusión. Y presta atención, que esto no es muy conocido. Allí, el padre del psicoanálisis, llevando sus conceptos al plano social, dice que los psicoanalistas deben de comprometerse para dar a conocer aquello que ha quedado reprimido en una especie de inconsciente colectivo, desconocido por las comunidades, pero que se expresa como si fuese un síntoma en ciertas manifestaciones culturales. Yo asumo tal compromiso. Por eso, en este humilde video, explico y comunico, intentando contrarrestar la hegemonía biológica que todavía existe, lo que culturalmente motivó a que la ciencia médica establezca roles de géneros tan marcados que al día de la fecha continúan existiendo y haciendo mal a millones de personas, principalmente mujeres que viven la opresión de la violencia patriarcal y machista diariamente. Si te gustó este video y querés asumir el mismo compromiso que yo, del cual hablaba Freud, ayúdame a difundirlo compartiéndolo con tus amigos. Tampoco te olvides de darle like y de suscribirte al canal. De esta manera podré seguir creciendo y tener un alcance mucho mayor. Aún tengo mucho para decir. Muchas gracias.